¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo, la gloria del Creador del universo? ¿Podremos nosotros como seres humanos imperfectos, pecadores, venir y postrarnos frente a la presencia del Señor? Y entonces continúa diciendo, ese es en el versículo 6, pero en el versículo 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Es decir, venimos a la presencia del Señor y el Señor nos dice, ya te he declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué espera el Señor de mí? Cada uno de nosotros, sirviendo en distintos departamentos y funciones, ejerciendo nuestra preparación profesional. ¿Qué espera Dios de mí? Y entonces son tres condiciones o tres frases que Dios nos dice. La primera, practicar justicia. Practicar justicia. La segunda, amar misericordia. Fíjense, dos virtudes, justicia y misericordia. Y Dios es el que puede manejar balanceadamente, equilibradamente las dos cosas. Y sucede muchas veces que en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestro actuar, en la manera que hablamos con otros, en la manera que nos manejamos en el matrimonio, en la familia, algunas veces somos inmisericordiamente justos. Y otras veces somos injustamente misericordiosos. Y el Señor quiere que haya un equilibrio en nuestra vida, que practiquemos misericordia, que amemos, que practiquemos justicia, que amemos misericordia, y la tercera característica, humillarnos ante tu Dios o caminar humildemente en la presencia del Señor. Justicia, misericordia, humildad. Y vamos a considerar en esta mañana la primera parte, que es practicar misericordia, y vamos a hacerlo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer la historia del movimiento adventista, pero este pastor Daniels llegó a ser el presidente de la Asociación General, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde el año 1901 hasta el año 1922. Fue el presidente que más años ejerció esta responsabilidad, 21 años. Pero hubo una situación especial que quedó registrado en los anales, en los registros de la historia, para que nosotros veamos y evaluemos que nadie es perfecto, aún los líderes de nuestra iglesia. Y hay una relación de este pastor con la hermana White. ¿Se acuerdan ustedes en qué año falleció la hermana White? 1915, hace 102 años ahora. Y hubo una situación muy especial. Este pastor fue el presidente de la iglesia. Hoy día es el pastor Ted Wilson, nuestro compañero de trabajo. Y este pastor Daniels comenzó en 1901, ya vamos a ver un poquito de la historia, y en 1910 la sede estaba en el este de Estados Unidos, como lo sigue estando, y la hermana White vivió sus últimos años en California, allí cerca del Colegio Adventista, el Pacific Union College, y en un pueblito que se llama Ells Heaven, allí en California, en el norte, al lado de las sierras de California. Ahí vivió la hermana White sus últimos años, y tenía su secretaria, su asistente, que era la que escribía todas las visiones y mensajes que Dios daba a través de ella. Y el pastor Daniels, presidente de la iglesia, viajó desde el este hasta el oeste. Hoy día tenemos los jets. Me toca viajar bastante para reuniones en California, y tenemos aviones que en 5 horas y media pueden llegar del este a oeste, pero en aquel tiempo era todo por tren, y llevaba varios días viajar hasta llegar al oeste. Y el pastor Daniel, presidente de la iglesia, vino a ver a la profetisa de Dios. Y entonces llegó a la casa y la secretaria lo invita a pasar, así que él se sienta en el living. La hermana White, ancianita, estaba arriba en su dormitorio, en el primer piso de la casa, y entonces él se anuncia: soy el pastor Daniel, presidente de la iglesia. Ella me conoce muy bien, muy bien. Yo soy como el hijo para ella. Puede decir que tengo una conversación muy importante. ¿Se imaginan ustedes? Enfrentando decisiones difíciles de la iglesia, y quiero ver qué
es lo que me recomienda y cuál es el consejo que me da la hermana White? Y la secretaria fue, y al ratito vuelve y dice, la hermana White no quiere entrevistarse con usted. ¿Se imaginan ustedes? Ustedes van y piden una entrevista con el director general del sanatorio, o con el gerente, o con el capellán jefe, y la respuesta es, no quiere entrevistarse con usted. Y era el líder de la iglesia a nivel mundial. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué harías? Y dice la historia, hablando brevemente de la biografía del pastor Daniels. Él nació en 1858 en un estado del centro norte, en West Union, en Iowa, y su padre falleció cuando él solo tenía 5 años. Este niño, Daniels, y su hermanita fueron llevados a un orfanato. ¿Se imaginan el trauma que tienen de chiquito? No tener familia, vivir con otros chicos en un orfanato. El padrastro era muy exigente, pero a los 10 años este chico tenía su corazón inclinado hacia Dios, como muchos de nuestros hijos, y a los 10 años fue bautizado por el pastor Butler, que era otro gran líder de la iglesia adventista del comienzo de nuestra historia. En 1875, a los 17 años, ya se fue a estudiar al colegio, donde se preparaban todos los misioneros. Era en el norte, en Michigan, en Battle Creek, donde estuvo la sede de la iglesia al comienzo. Luego se trasladó a Washington. A los 17 años entonces se va al colegio, no tenía dinero y se hospedaba, como acá en la villa, algunos están internos, pero muchos otros están en la villa, y él se hospedó en la casa de Sidney Brosberger. Y comienza, pero ahí en esa casa había otra chica que se llamaba Mary Hoyot, y esta chica también venía de ese pueblo de donde él vino y vivía en la misma casa. Así que era como un pequeño hogar de muchachos y de chicas. Esta familia tenía algunas chicas y unos muchachos hospedados. Así que el pastor Daniels vivía allí, el joven Daniels, y esta chica también. Y entonces se empezaron a hacer amigos y se empezaron a enamorar. Pero fíjense lo que dice la historia. En 1876, este joven, ¿cuántos años tenía? 18. Se enferma gravemente de insolación. Habrá estado trabajando al sol, algo pasó y se enfermó, estuvo muy grave y lo hospitalizan en el sanatorio adventista de Battle Creek. ¿Quién era el director del sanatorio adventista? ¿Se acuerdan ustedes? El doctor Kellogg, John Harvey Kellogg. Así que era el director y estuvo al cuidado de él. Y estuvo bastante grave este joven, pero gracias al Señor se recuperó. El doctor Kellogg fue el que desarrolló todos los tratamientos naturales. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ir a Estados Unidos, allí a Battle Creek. Hay un museo, está como una réplica del hospital y todos los tratamientos y maquinarias y cosas que se inventaban para hacer tratamientos naturales. Muy interesante. Y este joven, Daniel, se recuperó y se recuperó tan bien que ese mismo año le ofreció casarse con Mary, y se casaron. ¿Cuántos años tenía él? 18, y la chica, 22. Bueno, va pintando la historia de este joven, ¿no es cierto? Desde huerfanito, y las luchas que tuvo para estudiar, y las enfermedades, vicisitudes, y entonces se casaron, ¿y cómo sigue la historia? No había dinero, había crisis en aquel tiempo en el país, y este joven se pone a vender libros por 2 años, pero es tartamudo además. Ahora imagínense, está en la escuela para ser un misionero, tartamudo, los profesores, no, este chico, nada, no, va a ser un fracaso en la vida. Solo, tiene problemas quizá de traumas, no sabe hablar, es tartamudo, nada, nadie lo invita a trabajar. El presidente de la asociación AUEVA y su junta no aceptan su ofrecimiento de voluntario. Fíjense, él es un joven y para poder entrar dice, bueno, por lo menos voy como voluntario, gratis. Voy como voluntario. No lo aceptan. Su propia asociación. Supongamos que alguno de ustedes viene del norte, de la mano, o viene de la central, o de la asociación del norte, viene y se prepara y ofrece el servicio gratis y no lo aceptan. ¿Cómo se sentiría?
¿Se dan cuenta? Pero el pastor Kilgore, en junio de 1878, en Texas, decide hacer una gran campaña evangelística y arman las carpas. ¿Se acuerdan hace unos cuantos años que los ciclos de evangelismo se hacían con carpas estructuradas o inflables? Bueno, en aquel tiempo ya se hacía de esa manera, 1878, y este pastor aprecia y acepta al joven Daniels y le dice que venga a Texas, del norte de Estados Unidos, al sur, centro-sur, para cuidar la carpa. Bueno, y este jovencito, el matrimonio se va para allá y comienzan a trabajar, vive allí en la carpa, se cocinaba en fogones, y Kilgore, este pastor llegó a ser su mentor. Era como quien lo había apreciado, quien lo había aceptado para que trabaje como pastor. Cada uno de nosotros puede recordar su vida. ¿Hubo alguien en tu vida que te ayudó? ¿Hubo alguien que te apoyó, que fue como tu mentor o que tú lo consideras como un modelo en tu vida para seguir, que te aprecia y ve la parte positiva, ve el futuro que tú puedes llegar a desarrollar? Todos tenemos, ¿no es cierto? Y entonces él estuvo trabajando allí y la esposa también le apoyaba y ocasionalmente este jovencito comenzó a hablar. Era tartamudo, pero comenzó a hacer un esfuerzo para poder expresarse en público. Y en 1878 se le asigna ser asistente, este joven, ahora asistente ¿de quién? De James y Elena White. ¿Qué les parece? Como secretario y asistente. Y Mary, su esposa, sirve como cocinera y copista de la hermana White. Y en noviembre conduce su primer campaña evangelística. ¿Se dan cuenta? Gente rechazaba a este joven, a este matrimonio, y otros lo aceptaban. Un pastor vio en él un futuro, lo acepta, y la hermana White y su esposo, pioneros de nuestra iglesia adventista, lo aceptan también, y este joven se entusiasma y con la ayuda del Señor presenta su primer campaña evangelística. Y durante su estadía en Texas, él fue voluntario, no tenía sueldo, apenas sobrevivían. Él trabajó con Scott Kilgore, pero este pastor terminó su ciclo y no continuó. ¿Y qué hacer ahora? Estaba este joven pareja, ¿y qué hacer? Tenían muy poco dinero y el dinero alcanzaba para un pasaje de tren. Así que él decide que su esposa Mary vuelva a Iowa, que era la provincia, digamos, de donde ellos venían, y que se vaya a la casa de los padres. No tenían trabajo, no había dinero, la mujer vuelve y el jovencito queda allí y se pone a trabajar con un colportor adventista ciego. Pero era colportor, vendía libros, y él podía ver, así que ayuda y se pone a trabajar con este hermano. Pero el pastor Butler, ¿se acuerdan que a los 10 años lo había bautizado? El pastor Butler llama a este joven, Daniels, para que regrese a su provincia y lo invita para comenzar como un joven pastor evangelista. Y sirve allí por 7 años. Es que comienza a tomar su camino en la vida como misionero, este joven, luego de haber pasado todas estas vicisitudes. Y dirige uno de los grupos de folletos y volantes misioneros, es un gran promotor de las publicaciones y en 1882 es ordenado al ministerio en ese congreso de ese lugar donde él estaba sirviendo. En 1886, Dudley Cartwright apostata en Des Moines. Hubo un pastor muy importante, o sea, que tenía grandes responsabilidades, que apostata de nuestra iglesia. Así que hubo una crisis. Y Cartwright es el autor del libro Seventh Day Adventist Renounce, que es otra situación adversa para nuestra iglesia, porque era un grupo, una creencia, una filosofía que tenían en Marion, y desarrolló esas actividades disidentes. Así que en ese lugar un pastor deja la iglesia, otro está contra las doctrinas de la iglesia, y entonces al pastor Daniel se lo invita en 1886 a viajar a Nueva Zelanda. Imagínense, de Estados Unidos al sur de Oceanía. Está Australia y Nueva Zelanda. Y él se va para allá
y comienza a establecer la obra de manera más firme. Había habido otro pastor, el pastor Haskell, que había sido como el primer obrero en traer el mensaje adventista a ese continente oceánico. Y entonces habían iniciado varias congregaciones y este joven pastor trabaja, desarrolla, y entre 1886 y 91 hacen grandes campañas evangelísticas, pero le tomó una enfermedad, como muchos de nuestros pioneros se enfermaban por el trabajo excesivo, y vuelve a Australia. En ese momento tenía 30 años. Y entre 1891 al 1909 años de trabajo, desarrolla evangelismo, especialmente en Australia, trabajando con quién. No sé si recuerdan, a su vez la hermana White va desde Estados Unidos a Australia como misionera. ¿Ven los caminos del Señor? Pero ella era como de la edad, como si fuera la madre de este joven. Pero ella trabaja allí, es una consejera, se forma el colegio de Avondale y se establece la iglesia adventista en ese continente. Y ahí estaba este jovencito, Daniels, y cómo el Señor iba dirigiendo todo. Y ella había llegado en 1891. Daniels, con resistencia, fue elegido presidente de la asociación allí en Australia, porque dentro de todos los jóvenes pastores era el mejor. Así que de jovencito, con todos estos problemas que habíamos visto en la historia, se lo elige como líder de la iglesia adventista allí en Australia. Y Willie White, el hijo de la hermana White, era el supervisor, era mayor y era el supervisor de Daniels. Y trabajan con la mamá, con la hermana White, y llegan a ser, la hermana White llega a ser como su consejera, como su madre. Trabajan juntos allí en Australia. Él era un joven presidente, pero siempre iba y consultaba con la hermana White. Así que era como parte de la familia. Y trabajan juntos esos años, establecen la obra, y en 1900 los Daniels adoptan un varón de 2 meses y la esposa Mary vuelve a Estados Unidos vía Pacífico. O sea, de Australia vuelve por el Pacífico a Estados Unidos. Pero entonces el esposo viaja hacia el otro lado, viaja por Asia, Sudáfrica y por Europa. Y allí en Europa visita Inglaterra, Escandinavia y otros países. Es un joven pastor, líder, presidente de la iglesia en Australia, pero se hace conocer en distintos países europeos y predica en esos lugares. Y en agosto del año 1900, Elena de White también regresa a Estados Unidos. ¿Por qué hacemos esta historia? Porque son todos acontecimientos previos a un Congreso Mundial de la Iglesia Adventista en 1901, que fue un congreso importantísimo en la estructura de la iglesia adventista. Ya casi no se podía manejar desde Estados Unidos, la obra iba creciendo en distintos países, y ahí es donde se organizan y se crean las uniones de la iglesia adventista. Había iglesias locales y asociaciones, y la asociación general. Y desde la asociación general no se podía manejar todo el mundo, imposible. Y ahí es donde se crean, por inspiración del Señor, las uniones en todos los países del mundo, para que haya líderes en cada lugar que manejen, y las uniones pasan a ser las piedras fundamentales de la Asociación General y sus respectivos congresos. Y entonces ahí vemos que durante 32 años, de 1878 a 1910, Elena de White es como una madre para él, y en 1910 hay una reunión de la Pacific Press en Oakland y realiza el viaje. Él tenía que viajar a California, era lo que comentamos al comienzo, y llega para entrevistarse con la hermana White, y ella no lo recibe. Y Daniels era el líder de la iglesia adventista en ese momento. Venía a pedir consejo y la hermana White no lo recibe. ¿No es un poquito extraño? Cuando habían trabajado tantos años allá en ultramar, en Australia, pero hay una razón que la vamos a comentar. El mensaje de la hermana White para el presidente de la iglesia le mandó a decir a través de su secretaria: no lo voy a recibir. Dice: cuando el presidente de la Asociación General se convierta y esté dispuesto a escuchar, yo estaré contenta de encontrarme con él. ¿Qué les parece a ustedes? Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hubo una situación en ese Congreso Mundial de 1901. La hermana White
Fue elegido este joven líder fue elegido presidente de la iglesia, y en 1902, un año después, la hermana White tuvo una visión, de la cual se hizo una pequeña película que se proyectó hace 2 años en San Antonio, Texas, en el Congreso Mundial. Y la película se titula Lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido. Y saben, en esa visión la hermana White ve que estaban reunidos en el Congreso, que estaban todos los pastores y líderes de la iglesia, estaban los hermanos delegados, y entonces ve que un pastor se para y le dice al otro: hermano, yo he hablado mal de ti, no nos hemos entendido, tú tenías tus ideas y yo tenía otras, y he hablado mal, me he comportado, te he criticado, así que te pido perdón. Y fue, la abrazó. Y a su vez se dice: pero yo hablé mal del otro líder de la iglesia, así que te pido perdón. Y hubo un momento de arrepentimiento y de confesión, y el Espíritu del Señor estaba trabajando, y se abrazaban, y había armonía, y el poder del Espíritu Santo vino para que puedan, como en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Estaban unánimes en oración, y hubo tal fervor en ese momento que el Espíritu del Señor vino. Y entonces con ese poder se proclama el Evangelio en todo el mundo. Se cumple la misión que dice en el texto bíblico para que Cristo venga a buscarnos por segunda vez. Y la hermana White estaba en la visión y estaba tan contenta de ver ese resultado tan fantástico en su querida iglesia. Y de repente escucha la voz de Dios que dice: esto es lo que podría haber sido y no sucedió. El cielo estaba preparado para derramar el poder, para que tengamos el poder en nuestra vida individual para cumplir la misión, que haya armonía en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, y que se cumpla la misión con poder. El cielo estaba preparado, pero los líderes y los hermanos, miembros de iglesia, no estuvieron preparados. Lo que podría haber sido 1901, en ese gran congreso, donde este joven pastor fue elegido. Imagínense, y ahora, después de 9 años, con todas las luchas y decisiones administrativas y juntas y cosas, el pastor viaja para pedir consejo, y ella dice: no lo voy a atender hasta que se convierta. Y la pregunta en esta mañana es: ¿yo estoy convertido? Si el Señor nos mira desde el cielo como nos está mirando y evalúa nuestras vidas, podríamos decir que estamos preparados para recibir ese poder que habilite a su iglesia a iluminar este mundo con el mensaje, a través de su poder. ¿Estamos preparados? Hay que estar preparados. Y para eso tenemos que practicar justicia. Nuestra vida está llena de injusticias y de las malas acciones. Y eso llega también al liderazgo de la iglesia. Por eso tenemos que humillarnos frente al Señor. Tenemos que dedicar más tiempo para estudiar su palabra y para orar y pedir perdón al Señor. Y el Señor quiere que reflexionemos cómo nos sentiríamos nosotros si el Señor, a través de su sierva, nos dijera eso. Y Daniels regresa en tren. Imagínense este pastor, este líder, regresa solito, aproximadamente 5 o 6 días de viaje en tren. ¿Se imaginan cómo habrá pensado, meditado? Viene a la presencia de Dios a través de la profetisa y no me atendió, y me mandó un mensaje diciendo: te voy a atender cuando te conviertas. Un mensaje directo de Dios. No sé cómo nos sentiríamos nosotros si hubiera un mensaje directo a nuestra vida. Pero él reaccionó positivamente y con humildad. Y la historia es muy linda, porque es el reflejo de este pasaje de Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica justicia, ama misericordia y humíllate ante tu Dios. Y los aspectos de la justicia a tomar en cuenta es que hay actividades en mi vida personal. ¿Qué es la justicia personal? Es integridad. Ser un justo. Vieron que el texto bíblico dice: y Noé fue justo, Moisés fue justo. ¿Qué es ser justo? Para que usted como hermana y usted como hermano se lo considere justo, es cuando yo soy íntegro frente a la presencia del Señor. Es decir, que tengo un comportamiento ético. Y el Señor quiere que nos evaluemos. Él quiere ayudarnos. Así que si hemos cometido errores, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, no soy tan orgulloso que no puedo admitir eso frente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. No, no lo puedo admitir, no lo puedo admitir en el trabajo. Mira si me echan o qué. Pero hay que admitir con humildad. Y el Señor perdona y restablece para que podamos ser íntegros. Eso es practicar justicia. No solamente emitir un juicio o algo. No, vivir la justicia en nuestra vida. Justicia familiar, evitar los abusos, justicia social, ayudar a los pobres. Y la Biblia está llena de mensajes de justicia. El mensaje del tercer ángel, el triple mensaje angélico, es que Dios emitirá su justicia. Es decir, evaluará a los seres humanos y determinará la redención. Y si queremos definir la justicia, es haciendo lo correcto de acuerdo a la voluntad revelada de Dios en la Biblia y el Espíritu de profecía. Y si nosotros no sabemos cuál es eso correcto, vengamos a la Biblia y al Espíritu de profecía. Hermosos mensajes. Tenemos que dedicar más tiempo a leer los hermosos libros del Espíritu de profecía. Este año es el 125 aniversario, entre paréntesis, de El Camino a Cristo. Un librito muy corto y lindo, 13 capítulos. Sería lindo que volvamos a leerlo. ¿Cuáles fueron las situaciones críticas? El tiempo se nos ha ido. Pero las situaciones críticas, este pastor vino a pedir consejo porque estaban enfrentando tremendos problemas. Porque la Iglesia Adventista estaba determinando sus doctrinas fundamentales y había discusiones, pastores que pensaban en el panteísmo. ¿Se acuerdan? El doctor Kellogg fue desfraternizado y así tantos otros. Estaba definiendo las doctrinas fundamentales, problemas económicos, se estaba creando Loma Linda Hospital y la Universidad de Loma Linda en California, en 1908, como el Sanatorio Adventista de Plata, estaba creciendo. Había deudas multimillonarias, había tantas situaciones y por eso las apostasías de Balanger y de Jones y Wagoner, el rol del presidente era incipiente, había que crear toda esta estructura. Cómo controlar, y había problemas en Estados Unidos con una gran deuda de la casa editora y el colegio, así que había muchas situaciones difíciles, problemas de racismo. El Señor le reveló a la hermana White, dice, está mal lo que están haciendo como iglesia, porque le pagan un sueldo a los blancos y otro sueldo a los de color, a los afroamericanos. No está bien eso, no tenemos que hacer ningún tipo de discriminación racial en ese sentido. Y bueno, bajo crecimiento de la iglesia en Estados Unidos, iba creciendo en todo el mundo, y muchas otras situaciones, y a raíz de todas estas situaciones es que Dios le manda este mensaje se me fue de la pantalla, ahí está. Y en 1902 era lo que comentábamos, la hermana White tuvo esta visión de lo que podría haber sido. Y pasan los años y el pastor quería pedir consejo y llega esta reflexión y oración en 1910 y él se arrepiente. La hermana White, ¿saben de qué tenía que convertirse? De la misión de la iglesia en las grandes ciudades. Nadie hacía nada por las grandes ciudades. ¿Qué hacemos hoy? Buenos Aires, Montevideo, todas las capitales del mundo. Entonces, la hermana White recibía visión de Dios, hay que ir a predicar a las grandes ciudades, pero no es fácil, como hoy. El año que viene iremos a Tokio, Japón, país secularizado y materializado. Hay que ir y predicar el Evangelio. El pastor Daniel aceptó y se convirtió, él mismo fue y hizo grandes ciclos en la ciudad de Nueva York e impulsó la iglesia adventista en el camino correcto de cumplir con lo que el Señor quiere. Justicia es hacer lo correcto, se manifestó en la profunda dedicación de Daniel y en su humillación en obedecer y acatar lo que Dios decía. ¿Cuáles son las lecciones? Pon tu seguridad en Dios, pon en Cristo la esperanza. Él dará los mensajes a través de su palabra y nosotros tenemos que practicar eso, hacer lo que es correcto. Eso es practicar justicia. Y pon tu confianza en el Señor. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de todos los tiempos. 1 Corintios 10. Y dice el Espíritu de Profecía, la última cita, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Practica justicia, evalúa tu vida. Vive una vida íntegra, sigue los consejos que Dios, conviértete, arrepiéntete cada día y sigue los planes que Dios tiene para tu vida.
Y de esa manera no tendremos nada que temer. El poder del Señor te utilizará y este mundo será iluminado. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No es momento en esta mañana de consagrarnos al Señor nuevamente y decirle, ayúdame a ser ese tipo de hija, de hijo que tú tienes en mente, para que ese poder nos ayude a terminar la misión? Yo quiero ser ese tipo de hijo. ¿Y tú? Que el Señor les bendiga, pongámonos de pie y Laura nos va a acompañar en oración. Dios, muchas gracias por las bendiciones que nos das. Sabemos que podemos contar contigo en todo momento y en especial, Señor, al escuchar la experiencia de otras personas que han pasado por dificultades, pero especialmente han estado confiando siempre en ti, podemos tener la confianza de que estarás a nuestro lado. Amén. Que este día puede ser un día de bendiciones y en especial que todo lo que hagamos pueda estar conforme a lo que tú deseas y que nuestras vidas puedan estar llenas de tu justicia, de tu misericordia y que podamos humillar nuestros corazones para recibir tu Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros y con nuestra familia donde esté en este momento, en tu nombre. Amén. Amén. Que tengan un lindo día y nos vemos a la tardecita. Bendiciones.